Sean bienvenidos una semana más a su curso de literatura virtual y en este caso vamos con la buena noticia de que ya entramos en la unidad 3, ¿no? O sea, aun cuando vayan lentas las clases, se ha tratado de sintetizar todo, ¿no? Pero sin más preámbulo, pues vamos con esto, ¿no? ¿De qué trata la unidad 3 de la literatura? En este caso, como ya vimos las bases de los géneros literarios y los subgéneros, vamos a adentrarnos un poco a lo que se conoce con el nombre de épocas literarias. Y entonces digamos que ahorita vamos a hacer un acercamiento a qué es todo esto de las épocas literarias, ¿no? Entonces son como las divisiones para poder estudiar la literatura y entonces vamos un poco a definirlo, ¿no? ¿Qué vamos a entender por época? En este caso, por época vamos a entender un periodo de tiempo, así como, por ejemplo, ustedes, su época de secundaria son los 3 años anteriores a la preparatoria, la época que están cursando ahorita, pues sencillamente su época como preparatorianos, y así nos vamos bajo esta analogía. Entonces, vamos a entender a esto de la época sencillamente como un periodo de tiempo. Ahora bien, ¿quién determina este periodo de tiempo? Pues sencillamente es el mismo ser humano, ¿no? ¿Por qué razón? Por ahí en un concepto filosófico se menciona que el tiempo es una invención del ser humano, pero pues bueno, no vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Digo que es una división humana porque sencillamente es el hombre el que va a decir hasta dónde dura una época o dónde termina una época. Si no es directamente los que la están viviendo, son los que siguen, ¿no? Por ejemplo, ahorita podríamos estar pasando a la historia por ser, pues tal vez la generación que está dentro de la pandemia. Y entonces nosotros mismos nos pusimos ese mote, ¿no? Ese apodo como tal. Y entonces cuando se dice de la generación de cristal, de la generación millennial, entonces estamos ahí dentro de este tipo de situaciones de tiempo, ¿no? Ahora bien, menciono aquí como característica que las épocas son arbitrarias por lo mismo, porque no es el tiempo el que dice, oye, pues yo me quiero llamar así. No, sencillamente son las personas las que le ponen el nombre como tal, ¿no? Ahora bien, tal vez las épocas que veamos a continuación van a parecer un poco a las de la historia, pero ¿qué es lo que pasa? Porque recordemos que la historia acompaña a la literatura, ¿no? Entonces son como dos viejas amigas porque incluso se dice que la historia surge a la par de la literatura porque no se tendría cómo escribir y entonces recuerden que antes de la invención de la escritura se llamaba prehistoria, después de que se inventa la escritura comienza la historia y por esa razón como que van muy pegadas, no van de la mano las dos disciplinas como tal y entonces ¿qué determina que la historia o la literatura puedan poner límites o fronteras al campo que están estudiando, los famosos sucesos, ¿no? O bien si nos queremos ver elegantes, hitos, ¿no? ¿Qué es un hito? Un hito es un suceso histórico muy importante, así como que marca una generación y entonces digamos que esas son como las cosas que hacen que una época esté determinada precisamente por este espacio de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se divide. Hay algunos estudiosos que hablan de una época literaria llamada preclásica, que ahí es donde entrarían los primeros intentos de escritura, que no serían como que al 100%, pero digamos como las primeras partes, ¿no? O sea, como el primer intento por tratar de dejar en algún soporte material, piedra o pieles de animales, algunas situaciones ya como especie de letras para poder comunicarse. Entonces, digamos que esa es la preclásica, ¿no? Vamos a encontrar después la famosa edad antigua o clásica como tal. Ahí no se confundan con el nombre, ¿no? Cuando les digan literatura antigua o literatura clásica, es exactamente la misma, son las dos formas de nombrarlas y está bien, no pasa absolutamente nada. Después de eso vamos a encontrar a la Edad Media, que es un campo amplísimo, pero no nos preocupa tanto ahorita porque lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente como para que se den cuenta cuántos temas van en esta parte. Y también después de la Edad Media, obvio, el famoso Renacimiento. Y después de ahí ya no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay unos estudiosos que van a decir que vendría la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, otros van a decir que no, que vienen por movimientos literarios, naturalismo, romanticismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que interesa es que sepamos entonces que precisamente hay varias divisiones para estas épocas literarias. Y pues bueno, vamos a dar unas características primarias de la famosa época preclásica, ¿no? Tenemos los siglos en pantalla, o sea, del siglo XIX antes de Cristo al siglo VIII antes de Cristo. O sea, vean, estamos hablando todavía de una época totalmente antigua, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Ahí el hombre comienza a tratar de explicar cómo vemos al universo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos en algún punto de la vida hemos pasado por esta cosa, pues de
de qué onda, o sea, dónde estoy parado y entonces en la Tierra y la Tierra dónde está detenida y qué hay más allá de la Tierra y si el universo se expande hacia dónde se está expandiendo. O sea, entonces ahí digamos que toda esta parte de preguntas, por llamarlas existenciales, que alguna vez nos hemos hecho, sencillamente toda la humanidad las ha preguntado, ¿no? Entonces, en este tipo de literatura preclásica, el hombre lo primero que se está preocupando es por saber cuál es su lugar en el universo, ¿no? O sea, cómo manifestarse dentro de esta realidad, ¿no? Y incluso piense, ¿no? Uno como niño, los que han tenido de ustedes la fortuna de ver el mar y toda esta situación, cuando lo ves, pues es impresionante, ¿no? Imagínate toda la inmensidad, tus ojos no llegan hasta donde termina el mar, y entonces ahora imagínate estos tipos que sencillamente por primera vez están viviendo algo, lo veían todo entonces en este caso como algo entero, ¿no? Como un universo de experiencias para ellos, y entonces también lo asociaban mucho al tipo de detalles sobrenaturales. ¿A qué me refiero con sobrenaturales? Pues si nosotros escuchamos un ruido de niños y no sabemos que la madera se hincha de noche y entonces suena, lo asociamos a un fantasma. En este caso también las personas de la antigüedad, ¿no? Pensaban que todos los detalles que no se podían explicar eran precisamente sobrenaturales y entonces son de los primeros temas que se tenían. Por esa razón no es de gratis que los primeros tópicos o temas que tiene la literatura sean forzosamente sobre la parte religiosa, sobre la parte de la existencia y un tema también muy importante sobre la muerte misma, ¿no? Ahora bien, aquí entonces lo que la literatura preclásica va a tratar de hacer es explicar todos estos fenómenos naturales, o sea que por qué razón nos comportamos así, va a empezar a fijar sus tradiciones y las costumbres de nos que teníamos como individuos, ¿no? Empieza por lo tanto, por esa razón en la literatura preclásica, sabemos que en la muerte, cuando moría alguien de esta parte de la antigüedad, lo acostaban sobre una piedra y le dejaban un pedazo de carne por si despertaba, tuviera que comer, ¿no? Y podríamos pensar, profe, pero pues eso suena medio tonto. Pues sí, pero estamos de acuerdo en que no sabíamos ni siquiera qué significaba la muerte. Sencillamente la persona se quedaba quieta, la gente no sabía ni qué, y pues entonces tienen costumbres raras, ¿no? ¿Cómo sabemos estos detalles? Pues precisamente gracias a los primeros intentos de narraciones. Entonces digamos que es en esta parte donde se originan los mitos y las leyendas, ¿no? Que ahí tendríamos un montón de trabajos como tal con los mitos, pero vamos a tratar el mito un poquito más adelante, entonces también por esa razón no nos metemos tanto, ¿no? Pero recordemos que todos los mitos tratan de explicar, o sea, que algo que no sabemos qué sucede, o no tenemos una explicación como tal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en esta literatura preclásica? Principalmente se comienza a dar en culturas específicas como como China, India, Egipto y Judea, ¿no? Que están consideradas como en este caso muchas de las fundadoras de toda la cultura. Pero ahora sí, ya entramos a la parte, ¿no? A la parte que nos interesa, la literatura clásica, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a qué es la literatura clásica, me gustaría un poquito explicar qué significa la palabra clásica o clásico. Pues a veces escuchamos que entonces, clásico de ti, pues es clásico que cancela en último momento. Entonces, digamos, ¿qué significa esa palabra? Vamos a entender por clásico lo universal, o sea, lo que todo mundo va a conocer, en teoría. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo clásico, digamos que es como lo más gastado o lo más usado de alguna situación en específico, de tal forma que lo clásico es algo frecuente, o sea, que siempre se va a repetir, que siempre se va a estar citando y por esa razón se le conoce con la palabra clásico, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de literatura clásica o literatura antigua? Significa que es una literatura universal que todos conocen. Profe, no es cierto porque yo no la conozco. Ok, estamos a punto de conocerla, ¿no? Entonces se asocia a lo viejo, o sea, a la literatura más vieja, a la más conocida y en este caso a la más citada. ¿A qué me refiero con literatura más citada? De que es la que más veces se ha leído y más veces se ha mencionado. Y entonces, al ser las primeras obras, por lo tanto, se habla de este tipo de literatura. ¿Qué libros entran allí? Pues obviamente van a entrar todos los que surgen en la antigüedad. Entonces vamos ahorita a ver un poco más, pero para que se den una idea, estamos hablando de la Biblia, en este caso, la Ilíada, la Odisea y este tipo de obras que son famosas como tal, ¿no? Entonces, también otra situación.
Se habla de culturas clásicas, la Grecia y Roma. Entonces, para hacérselas más sencillo, cuando ustedes les hablen de clásicos, acuérdense de los viejitos que andaban con túnica, o sea, griegos y romanos, ¿no? Y de ahí no se pueden equivocar. Entonces, vamos a considerar todas las obras literarias producidas por Grecia, Roma y otras culturas como la famosa literatura clásica. ¿Qué periodo de tiempo abarca, qué periodo abarca la literatura clásica? Estamos hablando del siglo VIII al siglo III después de Cristo, que ahí estamos hablando un poco de fechas, pero no todos están de acuerdo. Unos dicen que es al siglo III después de Cristo, otros que no, que es al siglo V después de Cristo, siglos menos, siglos más, pero sencillamente estamos en ese periodo, ¿no? ¿Y qué encierra toda esta literatura? Continúan con el movimiento preclásico. ¿Por qué? Porque volvían otra vez a tratar de explicar de una manera racional todo aquello que el hombre no comprendía. Y uno de los temas básicos era el origen de todo. Por esa razón, hay los filósofos como Sócrates, Aristóteles, todos estos compas, sencillamente destacan acá, porque digamos que son los primeros que empiezan a tratar estos temas del origen de todo y sencillamente están en este periodo de tiempo y por esa razón también son considerados como clásicos, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a su definición, ¿no? ¿Qué se entiende por literatura antigua o literatura clásica? Va a ser el conjunto de obras literarias, lo que les decía, pueden ser filosóficas, literarias o míticas, que fueron escritas entre esos siglos que ya estábamos mencionando. Ahora bien, profe, ¿cómo puedo no equivocarme con los años y con los siglos? La literatura clásica empieza en el siglo V antes de Cristo y es más seguro que termine en el siglo V después de Cristo, o sea, justo al inicio de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de este periodo de tiempo y por esa razón se dice que es en este tiempo cuando se comienza a gestar toda la literatura como se conoce. ¿Recuerdan lo que dijimos de este género épico, lírico, narrativo, dramático? Sencillamente todos esos géneros tienen su origen con los griegos. Entonces, por esa razón es así como que muy famosos el estarlos diciendo a cada rato y supongo que en otras materias que llevan pues también son citados. ¿Por qué razón? Pues porque se les conoce como la cuna de la cultura occidental y pues lastimosamente o afortunadamente toda nuestra cultura, toda la educación que estamos teniendo sencillamente tiene su base en Europa, ¿no? Por esa razón siempre estamos citando este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? En este caso la literatura antigua o clásica sencillamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es ahí donde surge el famoso arte de la retórica y la poética, ¿no? O sea, los poemas, cómo se convencía a las personas y la retórica que sencillamente tiene que ver con el arte de persuadir o hacer que el otro sujeto se pase de tu lado, ¿no? Una vez aclarado esto, vamos a ver cómo surge, porque pues todos sabemos ahorita que Grecia, Roma, pues pululaban y eran así súper geniales, pero ¿qué es lo que los llevaba a ser geniales? Ojo, resulta ser que no solamente Grecia y Roma eran como que las más famosas, sino que sencillamente fueron las que más atributos tuvieron por su parte bélica. Hacían guerras, hacían otras invasiones y de esa manera pues se iban financiando, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de que todas estas culturas compartían ciertas situaciones geográficas. ¿Qué entendemos por situaciones geográficas? Pues que era mucho más fácil que pudieran moverse. Es por ejemplo nosotros, es más fácil que un cuate llegue a la escuela, que desde su casa hasta la escuela tiene carretera y tiene un transporte, que un sujeto que entonces tiene que ir en bicicleta, luego dejarla en un lugar, ir a pie y moverse, a eso sería la diferencia, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a ciertas características geográficas, estamos hablando que Grecia, Roma y algunas otras culturas sencillamente tenían medios como moverse, la propia geografía en la cual estaban situados era una situación muy afortunada y de esa manera podían por lo tanto florecer, ¿no? También se les conoce con el nombre de las culturas hídricas. ¿Por qué se les llamó culturas hídricas a todas estas culturas de la literatura clásica? Porque gracias a que tenían agua cerca pudieron florecer, ¿no? Entonces vamos a ver,
¿qué se necesitaba o qué características se necesitaban para ser considerada una cultura hídrica? El número uno es mantener una agricultura próspera, o sea, que tuvieras cómo alimentarte, pues obvio, si no te ibas a morir. Entonces, digamos que no estuviera dañada, que de repente ya no se podría el suelo dar más cosecha o que hubiera menos. No, no, no. Aquí en este caso, esa era una de las ventajas de estas culturas. Y la otra, que tenían vías para transportar materiales. Ahí se fue una A, pero pues entonces digamos lo que les decía, una movilidad, ¿no? Para poder ir de un lugar a otro y poder hacer su mercadeo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las otras culturas hídricas aparte de Grecia y Roma? Estamos hablando de Egipto. Egipto fue famosa por su literatura, incluso ahorita vamos a ver un poco lo del libro de los muertos, y entonces Egipto se vuelve pues magnífico por el río Nilo que lo atravesaba. Imagínense entonces qué cosa tan abundante que un río atraviese tu país como tal y que entonces de vez en cuando se desborde, pero que eso que se desborda hace que tu campo sea más próspero. Entonces, esa fue una de las ventajas de Egipto, ¿no? El agua que tenían, pese a ser desértico, sencillamente contar con un río que está pasando por en medio de tu país es una fortuna, ¿no? Entonces, digamos que por eso es una cultura hídrica y también considerada como cultura clásica. La segunda, que supongo que igual ya la han escuchado, Mesopotamia, ¿no? El famoso delta que hace un triángulo. ¿Por qué? Porque Mesopotamia estaba rodeada por el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, digamos que también podía navegar, llegar a otras partes, comerciar, traer mercadería y sencillamente también avanzaban por ese aspecto económico, ¿no? Entonces, por esa razón es una cultura hídrica. Los hebreos, por supuesto, que tenían el mar Mediterráneo, entonces digamos que también podían entrar dentro de estas culturas hídricas. Los persas con su famoso río Indo y el Mediterráneo, para los que han visto la película de 300, que es cuando van a invadir, pues estamos hablando de esos mismos persas. Por esa razón sus ejércitos se podían mover mucho por su situación geográfica, y entonces en último estaríamos hablando de China, ¿no? Con su río amarillo, que también los hizo florecer con una cultura muy diferente a la que tenía Europa, pero pues sencillamente también entran en estas culturas hídricas, ¿no? Entonces hay que recordar eso, el agua, que sencillamente es esencial para todos, pues, toda la humanidad, por decirlo de alguna manera. Eso ayudó a que hubieran ciudades prósperas, ¿no? Ahora bien, vámonos un poco con los textos, ¿no? Hay uno en el caso de la India que no, ahorita no la metimos mucho, pero sencillamente se considera como la obra literaria así ya completa como tal, con personajes y con muchas cosas más, al famoso poema hindú que se conoce como el poema de Gilgamesh. Entonces, ¿qué pasa con este poema de Gilgamesh? Así como dato histórico, y que incluso se los van a pedir en su examen de ingreso, bueno, en su guía, cuando hablan de la obra literaria más antigua, es el poema de Gilgamesh. No hay un autor y sencillamente surge en la India, ¿no? Aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, y digamos que habla sobre un héroe que tiene que pasar por muchas penurias, pues para lograr su fin deseado, ¿no? Estamos hablando en este caso de la parte sumeria. Y también, por lo tanto, se pueden incluir diversos tipos de textos de los imperios de Mesopotamia. Egipto, lo que hablábamos entonces del libro de los muertos, pero ahora hay que recordar algo aquí haciendo un paréntesis, de que sencillamente no es de que ya se empezara a escribir como tal cosas nuevas. ¿Por qué? Porque todavía la literatura oral era como la principal. Todas las cosas o los relatos se contaban entonces en la parte así, o sea, se contaban en la parte oral, y entonces, ¿qué es lo que hacían muchas personas? Pues se dedicaban a transcribirlos y de esa manera se iba fijando un poco, ¿no? Pero digamos que nunca ha dejado de existir la literatura oral como tal, y sencillamente siempre va a ocupar una gran parte, ¿no? ¿Qué temáticas tenía en este caso la literatura clásica? Pues sencillamente los temas o la mayoría son religiosos, lo que les decía, por el aspecto de la muerte. En la otra también estamos hablando de que hablaba sobre dioses, ¿no? Y las demás creencias que se tenían. Y entonces digamos que por esa razón se juntaban varias cosas y entonces se formaban los libros para tratar de explicar qué es lo que pasaba, ¿no? Entrando ahora sí, ya un poco de lleno con uno de los libros antiguos más famosos, está el famoso libro de los muertos de Egipto. ¿Y qué pasa con este libro de los muertos? Se vuelve famoso porque mete poesía,
porque mete recetas, incluso ahí dice cómo se debe de embalsamar a un cuerpo para momificarlo. Entonces, por esa razón, incluso habla sobre la entrada del hombre hacia, pues sí, hacia su juicio para el infierno, para el cielo, por decirlo de alguna manera, y incluso ahí se narraba, ¿no? ¿Por qué razón se tenían que sacar las vísceras a los egipcios muertos? Pues para ponerlas en las urnas y que entonces ver cuál pesaba más, ¿no? E incluso digamos que ahí está el famoso juicio de Ra, en la cual si te morías, siendo en este caso de esta cultura, entonces ponían una pluma en una balanza y ponían todas tus órganos en la otra balanza y entonces dependiendo de a cuál se iba el peso es si tenías tu entrada al cielo o no, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde el libro de los muertos por esa razón se vuelve famoso e incluso decían cómo se tenía que meter una especie de palo largo en la nariz del muerto para licuar el cerebro, sacar todos los órganos y que de esa manera se pudiera momificar todo, ¿no? Entonces, también fue famoso porque fue escrito en papiro, ¿no? Entonces era muy difícil hacer todo este tipo de papel y por esa razón es famoso el libro, ¿no? Es cerca del siglo XIII antes de Cristo. ¿Y qué es lo que pasó con todo esto? Nos estaríamos preguntando, ¿no? Sí había muchos libros, sí había muchos textos, pero hubo un incendio muy famoso que fue en la biblioteca de Alejandría por ahí del siglo III después de Cristo, que sencillamente se incendia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se pierden todos los libros que se tenían ahí. ¿Cómo sucedió? Hay dos versiones. Una que fue provocada, que cuando iban a invadir, en este caso, el país donde estaba esta biblioteca, el encargado lo incendió para que no tuvieran los volúmenes, y la otra que sencillamente fue durante la invasión, que llegaron y metieron fuego y pues quemaron todo eso, ¿no? Entonces digamos que esas dos versiones, ¿cuál es la verdadera? Pues no lo sabríamos como tal, ¿no? ¿Qué otros textos destacan entre esta literatura clásica? Estamos hablando de la India, hay dos importantes. ¿Por qué? Porque están escritas en sánscrito, que el sánscrito era considerado un lenguaje sagrado, ¿no? Incluso una parte de la Biblia está escrita en sánscrito, entonces digamos que por esa razón son como importantes, ¿no? ¿Cuáles son los títulos? El Ramayana y el Mahabharata. Estos son los dos títulos de la India, ¿no? Y sencillamente en China, obviamente, también hay obras literarias. La más famosa, que tal vez la han escuchado en algunas películas de guerra, que es precisamente el arte de la guerra de Sun Tzu, que te explica cómo ganar una batalla, incluso hasta algunas personas dicen que te sirve para la vida diaria, porque te va dando consejos de cómo lidiar batallas cotidianas, ¿no? Y también en la parte de la filosofía, Confucio, con las enseñanzas que tiene, el famoso libro de Lao Tzu y el Tao Te Ching, también ahí digamos que también entran dentro de la parte de la literatura, que si tienen la oportunidad de leer algunas cosas sobre el Tao Te Ching, se van a dar cuenta que está muy, muy raro para nosotros. ¿Por qué? Porque habla de una filosofía totalmente oriental, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados pues a otro tipo de pensamiento. Échenle por ahí una ojeada, incluso hay algunos videos en YouTube para que puedan revisarlos sobre esta filosofía del Tao Te Ching y pues se van a dar cuenta de otra visión totalmente diferente, ¿no? Ahora bien, entramos ahora sí con la parte buena, ¿no? O sea, con los famosos, ¿no? Y entonces vamos a hablar de los griegos. ¿Qué pasa con los griegos? Los griegos, los famosos por la cuna de la cultura, los griegos famosos por las guerras, por todo lo demás. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Los griegos dieron muy buenos autores, ¿no? ¿Quiénes son los importantes o quiénes destacan? Estamos hablando de Sófocles, que escribía teatro. Incluso a este compa lo vamos a tocar un poco más adelante, pero pues digamos que te incluye a Sófocles, ¿no? El otro que sería Eurípides, también otro escritor de teatro, y ahí tenemos a la parte rara. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la famosa diversidad que está ahorita muy en apogeo. Sencillamente ya existía desde la parte griega. Incluso recordemos que los griegos, las mujeres solamente eran para la parte reproductiva, lo normal era la parte homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hubo un caso raro y extremo, estamos hablando de Safo. ¿Qué pasa con Safo? Safo era una poetisa, es una escritora de poemas que sencillamente sus gustos eran las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fue tan criticada, incluso las mujeres lesbianas las llevaban, en este caso las juntaban y las mandaban a una isla, la isla de Lesbos. Y entonces Safo fue el caso más importante porque pues tenía cierta cultura, era una escritora, y entonces a Safo la mandan a esta isla. Por esa razón también otro de sus nombres es el de Safo de Lesbos. De ahí viene el término lesbianas por esta poetisa, ¿no? Para que vean qué tan antiguo viene
viene este término, ¿no? Entonces, digamos que por esa razón tienen ahí un cuadro que hace referencia a su historia y pues ahí tendríamos, ¿no? Entonces, para que chequen qué pasaba con Safo de Lesbos, tenemos a un viejito que era muy famoso, que es Esquilo, entonces Esquilo pues, era también de teatro y obviamente entran Platón y Aristóteles, ¿por qué? Pues porque sencillamente estos cuates también comenzaron a escribir todos sus textos filosóficos y por esa razón entran en esta parte, ¿no? Ahora bien, hay un caso aparte total dentro de los griegos. ¿Cuáles son? Yo creo que los han escuchado hablar, la Ilíada y la Odisea escritas por Homero. ¿Por qué digo que es un caso aparte? Porque sencillamente son tal vez, yo digo, después de la Biblia, los dos libros más famosos que van a existir y que por lo menos alguna vez alguien los ha mencionado y los ha escuchado, ¿no? La Ilíada y la Odisea son escritas por Homero, que se dice que Homero era ciego, entonces pues doble mérito, ¿no? Porque pues imagínate escribir así, de por sí te cuesta trabajo escribir la tarea para enviarla, imagínate este cuate siendo ciego, ¿no? Y que entonces estas historias que escribe Homero sencillamente pasaron mucho antes de que él viviera, o sea, no las vivió él, sino que las escuchó y alguien se las contó y pues este cuate las escribió, ¿no? Hay un montón de mitos sobre Homero que no existió, que hubo varios Homeros, pero pues bueno, ¿no? Entonces digamos que ahí ya nos centraríamos en este sujeto. Ahora bien, entonces Homero le escribe incluso no en su griego de su época, sino en un griego que estaba mucho más antiguo. O sea, por esa razón es como el mérito, ¿no? O sea, estaba ciego y aparte escribe en el griego más antiguo todavía, en el lenguaje original en el cual pasaron estos hechos y por esa razón se vuelve como un caso aparte, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la Ilíada? La Ilíada trata sobre un héroe llamado Aquiles, que sencillamente pues estaba enojado porque le robaron a la chava que él quería y pues yo creo que si han visto la película de Troya, ahí van a encontrar cómo es el origen de todo esto. Bueno, no tanto el origen, ¿no? Pero ahora, cierto, ¿qué pasa con la Ilíada? La Ilíada comienza a decir, canta o musa, la cólera del peli de Aquiles, aquel varón. O sea, ahí estaríamos hablando entonces de este tipo de obra porque era poesía. Ahora bien, ¿quién era Aquiles? Aquiles tal vez es uno de los héroes más fuertes ahí de la mitología griega. ¿Por qué? Porque este cuate tenía la capacidad de ser inmortal. Su mamá era diosa y su papá era un ser humano normal, ¿no? Un rey. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues un día llega su mamá, ve al papá de Aquiles y entonces, caray, pues este cuate sí aguanta y pues ahí los dos, se requieren de amores y entonces nace Aquiles. ¿Y qué pasa con Aquiles? Pues Aquiles, su mamá lo lleva al Olimpo y lo mete en el lago Estigia, que es el que te hace inmortal. ¿Y qué es lo que pasa? Su mamá piensa, si lo meto de la cabeza, agarrándole de la cabeza, pues va a ser mortal de la cabeza, ¿no? Si lo meto de una mano, pues va a ser mortal de la mano. Y entonces a la mamá se le ocurre tomarlo del talón, o sea, entre el dedo índice y el pulgar, toma al bebé Aquiles, lo mete en el lago y lo saca. Y lo hace de esta manera inmortal. Y su única parte humana o débil era su talón, porque fue lo que no tocó el agua. Entonces digamos que por eso de ahí la famosa frase del talón de Aquiles, es tu talón de Aquiles o es tu debilidad, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde entra esta situación. Total, Aquiles se hace famoso porque nadie lo podía matar, porque era súper fuerte, acá poderoso, y entonces por esa razón, cuando llega, incluso él solito toma la playa de Troya y pues sencillamente comienzan ahí las peleas, le quitan a la chava que había agarrado y por esa razón se enoja, ¿no? Y todo eso es lo que narra la Ilíada. Y ocurre precisamente en uno de los países más famosos que es Troya. ¿Y por qué? Pues por culpa de una mujer de nombre Helena, ¿no? Que también aquí nos encontramos con un aspecto importante. ¿Por qué razón? ¿Quién es Helena de Troya? ¿No? Se dice en la literatura que es la mujer más hermosa de todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay una historia un poco rara. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de que un día estaban los dioses del Olimpo, pues ahí todos echando, pues comiendo, ¿no? Haciendo sus banquetes. ¿Y qué sucede? Estaban, pues, estaba Hera, estaba Afrodita, estaba ahí, todas las diosas, ¿no? Ahí completas, ¿no? Y total, ¿no? Que entonces llega una diosa Tetis, que es la famosa diosa de la discordia, y entonces todos estaban comiendo tranquilos, ya habían acabado, y entonces Tetis agarra una manzana y les dice, ahí está, y avienta la manzana a la mesa. La manzana cae rodando, sigue rodando, llega al centro de la mesa y entonces la ven Afrodita, la ve Hera
Y entonces las dos así como, wow, qué manzana tan bonita, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le pregunta Hera, ¿para quién es? Le responde Tetis, está escrito en la manzana. Alzan la manzana y la manzana dice, para la más bonita. Entonces estas dos tipas, Hera y Afrodita, se empiezan a pelear porque pues obviamente se va a considerar bonita y la otra pues también se va a considerar bonita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a preguntarle a los dioses quién es la más bonita y pues nosotros no nos vamos a meter en líos, no les dan su respuesta y entonces total, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Afrodita le dice, ¿no? ¿Qué te parece si mejor lo decide un ser humano? Ah, pues ahora le va a Hera, ¿no? Esto todo tranquilo. Entonces ven hacia abajo y se dan cuenta que hay un pastor, de ahí está cuidando sus borregos y entonces pues está todo guapote el pastor, mejor que lo diga él. Entonces este cuate dice, ah, ok, perfecto, no vamos a decir que él decida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Baja Hera y le dice primero, oye, si tú dices que yo soy la más hermosa, te voy a dar muchos premios y te voy a dar muchas riquezas. Y este cuate, ahora ok, no hay bronca, ¿no? Después de Hera, baja Afrodita y le dice, no, 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 mira, yo te prometo algo. Si tú mañana dices que yo soy la más bonita, te voy a dar a la mujer más hermosa de todo el mundo. Y entonces el pastor, pues suena atractivo, ¿no? Entonces llega el otro día y se separan las 10 dosas frente al pastor, ¿no? Entonces Hera le dice, ok, es hora de que decidas. Y el pastor, muy, digamos, sagaz, muy astuto, le dice, ¿sabes qué? No puedo saber quién es la más bonita así con ropa. Entonces quítensela, por favor. Y pues las diosas, con tal de saber quién es la más bonita, se quitan la ropa y el pastor pues las queda viendo así de, no, pues esta se aguanta acá, como dice, no, 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 ¿saben qué? No puedo decidir de esta manera, necesito acostarme con cada una de ustedes. Y acceden las diosas. Y entonces pues ya el pastor de acá con las dos diosas y listo, ¿no? Al final, ok, ya decide quién es. Y entonces el pastor dice, no, pues yo creo que es Afrodita y tómala, ¿no? O sea, la madre de los dioses era, se enoja, ¿no? Y dice, óyeme, pero si yo te iba a dar riquezas, ¿por qué razón no la aceptaste? Y le da la sorpresa al pastor, es que yo no soy un pastor, yo soy el príncipe Paris Alejandro, sucesor al trono en Troya. Entonces, por esa razón a él no le importaban las riquezas, pues porque ya era rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afrodita, pues así como que se gana el torneo, Hera se enoja y le dice que a cambio va a destruir su ciudad y pues Troya era famosa porque como Hércules la construyó, nadie la podía destruir, ¿no? Entonces, sí, sí, no pasa nada y total, que se va a ir a toda enojada. Afrodita le dice, bueno, esto ok, te voy a cumplir, tu esposa, bueno, la chica se llama Helena, está en tal parte de Grecia, solamente ve por ella. Este cuate le dice a su hermano Héctor, pues qué onda, vamos por mi chava, ¿no? Estos van en el barco, llega y es cierto, encuentran a Helena, pero sí, obviamente su belleza era fenomenal, nada más que hubo un pequeño detallito. Helena estaba casada, ¿no? Con Priamo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se la roban, me llegan con Troya y entonces llega toda la parte griega a invadir Troya y entonces ahí es donde les dicen que solamente pueden destruir Troya con Aquiles. Y entonces cuando todos llegan con Aquiles, pues se desarrolla toda la historia, ¿no? Ahí es donde encontramos esto como tal. Y la otra obra escrita por Homero, que es la Odisea, que sencillamente narra el regreso de Ulises, otro héroe, a Ítaca, ¿no? Entonces este cuate tarda 10 años en regresar a su casa, pese a que ya había acabado la guerra. Su esposa la está esperando, su esposa Penélope. Incluso si han escuchado la canción del Muelle de San Blas y la otra, la de Penélope, precisamente de Joan Manuel Serrat, habla sobre esto, la esposa fiel que está esperando al marido que llegue y ahí tendríamos otro tipo de aventuras, ¿no? Que esta es famosa, pues también la Odisea porque tiene muchas cosas chistosas incluso, entonces eso podríamos hasta hacer todos 4 videos más sobre qué es lo que trata, ¿no? Ahí es donde encontramos esta situación, ¿no? Y después de esto vendría la parte de la literatura romana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la literatura romana? Una vez que Grecia acaba su apogeo, acaba con toda su situación, sencillamente Roma copia muchas cosas de Grecia, incluso hasta sus dioses, ¿no? Por ejemplo, Zeus, cuando pasa a Roma, se convierte en Júpiter. Entonces, digamos que de esa manera es como van copiando casi todo. Por esa razón se habla de Roma como una extensión de la literatura
griega, ¿no? ¿Quiénes son los autores famosos? Virgilio, que después Dante lo toma como su guía cuando baja al infierno, es el de la foto que tenemos aquí. Horacio, que es otro de los importantes, y entonces también estaríamos hablando de Ovidio, ¿no? Entonces, como resumen, aquí estaríamos hablando de este cuadro, ¿no? De la antigüedad, de la clásica, o llamado clasicismo. Entonces ahí lo tendríamos, ¿no? Por si quieren algún dato más a centro, estaríamos hablando de todo esto, lo podríamos resumir, ¿no? Entonces sus características, pues era original, hablaban sobre latín, tenían politeístas, o sea, eran muchos dioses. Hablamos de los autores y obras más famosos que tendríamos ahí: la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, Edipo Rey de Sófocles, que también lo trataremos en otra clase, las primeras catilinarias de Cicerón, la Oda Horaciana de Horacio. Y entonces aquí está como el resumen de todo, por si alguna situación por ahí se escapa o lo necesitan estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué encontraríamos? Tal vez un poquito más de autores. Hablábamos de Esquilo, tenemos ahí, por ejemplo, con sus obras. Sófocles, en este caso la más famosa de Edipo Rey, después hizo una continuación de Edipo en Colono. Eurípides, Aristófanes, tenemos a Cicerón, Julio César, Séneca y Virgilio, ¿no? Que son los que hemos estado viendo. Y pues bueno, hasta aquí sería la parte de esta literatura clásica, y pues bueno, los estaría viendo yo la siguiente semana. Espero entonces haya quedado claro, y pues de todos modos cualquier duda ya saben dónde encontrar, ¿no? Entonces pues muchas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos.